Buenos días, bienvenidas a un nuevo video educativo. Es un gusto encontrarnos en este espacio de aprendizaje para seguir fortaleciendo las competencias de ciencia y tecnología. ¿Alguna vez se han preguntado para qué nos sirven los datos recolectados en una investigación? Hoy aprenderemos a organizar datos y conclusiones de nuestra investigación, siendo el título de nuestra sesión organizamos los datos y elaboramos conclusiones de nuestra indagación en familia. En toda investigación es necesario llevar a cabo la recolección de datos y organizarlos en forma lógica y sistemática. Este es un paso fundamental para tener éxito en nuestros resultados. Hoy continuamos con la aventura de indagar en familia sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas y hoy tienes el reto de organizar y representar los datos del crecimiento de las plantas sembradas. Pero recordamos la situación planteada en la sesión anterior. Recordamos que dos hermanitas, Carla y Brenda, siembran 2 semillas de frijol y también de habas, bajo las mismas condiciones de tierra, agua y luz. Carla prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. Un día se dio cuenta que algo pasaba con el crecimiento de su planta y se preguntó: ¿por qué el crecimiento de mi planta está siendo afectada? Recordamos que los aprendizajes que desarrollaron en la sesión anterior se logró el planteamiento de la pregunta de indagación científica y también la formulación de la hipótesis. ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿Recuerdan? Que la pregunta de investigación es: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de frijol? Y también formulamos la hipótesis. ¿Cuál fue la hipótesis? Si la planta de frijol se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. En esta hipótesis se presentan dos variables: la variable independiente, que es la luz solar, y también la variable dependiente, que es el crecimiento de las plantas. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Es la recolección de datos cualitativos. Cuando decimos datos cualitativos, cuando registramos en nuestros apuntes el color, el grosor de los tallos y hojas en el crecimiento de nuestras plantitas. Y los datos cuantitativos. ¿Cuáles son los datos cuantitativos? Es cuando registramos en nuestra tabla la altura de crecimiento y lo hacemos haciendo mediciones
con una regla en centímetros. A partir de la manipulación de la variable independiente. Ustedes saben que la variable independiente es la luz solar. Y haciendo mediciones repetidas de la variable dependiente. Organizamos los datos y los representamos en gráficas. ¿Cuál es el producto de la sesión de aprendizaje? Es la organización de los datos obtenidos en tablas y gráficas, del crecimiento de las plantas y la elaboración de conclusiones de la investigación. Hoy iniciamos la recolección de datos. Registrando estos datos cualitativos, cuantitativos, los organizamos y representamos en tablas y gráficas. Pero recordamos la situación que se nos presentó, el problema que se nos presentó a Carla y a Brenda. ¿Cuál es? Bien, Carla prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. A partir de ese día, registra datos del crecimiento de su planta. Al igual que Brenda, por su parte, mantiene su plantita expuesta a la luz solar. Y, al igual que Carla, también registra los datos del crecimiento de su planta. Obtenemos datos. Mediante el crecimiento de las plantas, vamos a hacer un experimento y lo vamos a registrar esos datos que vamos a observar día a día del crecimiento de las plantas. En el experimento miramos con atención el comportamiento de la variable dependiente, es decir, el crecimiento de las plantas expuestas a la luz y de las plantas colocadas en la oscuridad. Entonces, ese es el experimento que vamos a hacer. Una planta colocada en la luz y otra planta colocada en la oscuridad. Medimos la altura de la planta con una regla graduada, lo vemos acá, que esté en centímetros, buscando precisión y exactitud día a día. Registramos en nuestra tabla de datos. ¿De dónde vamos a obtener los datos que vamos a organizar? Bien, del manejo de la variable independiente, es decir, del efecto de la cantidad de luz u oscuridad, de la observación y medición repetida de la variable dependiente, es decir, del crecimiento de las plantas. Entonces, al tener sus macetas sembradas, pueden tener 4 macetas o 2 macetas, y en cada maceta 2 plantitas, para que así nuestra experimentación nos salga más regular, más efectiva. Entonces ya tenemos datos. ¿Qué datos hemos recogido? Tenemos que al observar, al medir y registrar todos los días el crecimiento de cada una de nuestras plantas, en esta tarea involucramos a nuestros familiares. Nos pueden ayudar también a registrar estos datos.
tenemos la tabla de datos del crecimiento de las plantas. Puede ser de frijol, lenteja, habas, maíz u otras semillas que ustedes tengan. En esta imagen vemos cómo ha germinado la haba, cómo ha germinado el frijol o un maíz. En este caso, al hacer germinar las semillas, una vez germinada, lo colocamos en sus respectivos maceteros. Los maceteros pueden ser 4 o 2, en cada macetero 2 plantitas. Tiene que ser del mismo tamaño y también la misma cantidad y calidad de tierra para que el experimento nos salga más real. Al observar el crecimiento de las plantas, por ejemplo, esto es dentro de 8 días, miren, una vez que han germinado, tenemos la plantita de frijol, tenemos la plantita de haba. Esta es la que está en la oscuridad y esta es cómo ha realizado el crecimiento el macetero expuesto a la luz solar. Realizamos ajustes a nuestros procedimientos y controlamos las variables intervinientes. Es importante tener en cuenta que la experimentación podría no salir como lo esperamos. Pueden surgir obstáculos, por ello debemos considerar la posibilidad de hacer ajustes en nuestros procedimientos. ¿Cómo hacemos estos ajustes? Por ejemplo, puede ser que las semillas no germinen porque no lo hayamos mantenido húmedas o la cantidad suficiente de agua. Entonces tenemos que volver a hacer germinar las semillas. Entonces, hacer ajustes en nuestros procedimientos. También tenemos que utilizar el mismo tipo de semillas de frijol y haba sembradas al mismo tiempo. En este caso ya hemos seleccionado 2 semillas de frijol y haba porque han sido las que han germinado más rápido. Entonces, sembradas al mismo tiempo, con el mismo tipo de suelo y maceteros del mismo tamaño, teniendo cuidado de regarla al mismo tiempo con la misma cantidad de agua. También hacemos manipulaciones en la variable independiente. Si estamos indagando el efecto de la luz en el crecimiento de las plantas, entonces exponemos unas plantas a la luz solar y otras a la oscuridad. Como observamos en las imágenes, tenemos las 2 plantitas en un solo macetero expuestas a la luz y un macetero con sus 2 plantitas que están en la oscuridad. Toda esta observación que hacemos día a día lo registramos en nuestra tabla de datos. Organizamos los datos. ¿Cómo lo organizamos? Vamos a registrar de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de las plantas. Utilizamos la tabla de registro de datos del crecimiento de las plantas que están expuestas a la luz y plantas que están en la oscuridad. ¿Cómo organizarías esos datos? ¿Cuáles son esos datos que vas a organizar? Lo organizamos en una tabla de registro de datos. Esta tabla de registro de datos, en la sesión anterior ya lo elaboramos
y están registrados los datos hasta el día en que han germinado. Por lo menos entre 4 o 5 días ya las semillas logran germinar. Hacemos germinar varias semillas, de las cuales escogemos 4. Y separamos. Colocamos, para hacer nuestro registro, colocamos en la maceta A1, la maceta A2, que recibe la suficiente luz. Tenemos la maceta B1, lo registramos como B1, y la maceta B2, las que se colocan en la oscuridad. En este caso, en este experimento realizado, tenemos en la maceta A1, en la maceta de frijol B1, que está en la oscuridad, la llave, y también otra de frijol, de la germinación de la semilla CT. Y registramos en el día 6 la longitud, es decir, cuánto ha crecido, 1 centímetro, medio centímetro. Entonces, eso es lo que registramos día a día. Hemos registrado hasta el 8º día, que es ya el día 15. Luego de haber registrado los datos, analizaremos interdatos. Cambios, aberturas del crecimiento de las plantas y entonces colocamos con ausencia de luz solar. En la primera columna registramos el día y la fecha. Tenemos día 1, que es el junio, cuando ya lo colocamos en los maceteros. Día 2, tarde 2, registramos la maceta, la planta, que lo colocamos A1. O la planta con la retrada como 1 y 2. ¿Cuánto es de junio? Entonces, hemos registrado los datos. ¿Cuánto nos va a servir para elaborar el gráfico de barras? Entonces, por eso estas plantitas en la oscuridad. Entonces, una vez que ya se tiene la tabla de datos, esto nos va a ayudar a elaborar la barra de gráficos. Representando los datos en gráficos de barra. ¿Cómo lo elaboramos? Tenemos el gráfico. Tenemos el título de nuestro gráfico. Crecimiento de las semillas de haba y frijol con presencia y ausencia de luz solar. Tenemos un título de nuestro gráfico de barras. Entonces trazamos las líneas en este gráfico de barras. Tenemos en el eje X, que es este eje horizontal, acá colocamos la variable independiente, es decir, la planta A1 y la planta A2, que reciben la luz solar. También ubicamos la planta B1 y la planta B2, que no tienen luz. En el eje Y, que es el eje vertical, entonces indicamos el crecimiento, la longitud de la planta y marcamos desde el 0 hasta el 16, ¿no? De 2 en 2, hasta el número 16. Luego,
El último día que hemos registrado el crecimiento de la planta, en este caso es el día 8, el 23 de junio, el crecimiento que han tenido en ese día nos sirve para graficar y tener estas barras. Entonces, por ejemplo, la planta A1, el crecimiento lo ha tenido hasta 8 centímetros. La planta A2, su crecimiento ha sido 9 centímetros. La planta B1, el crecimiento ha sido 11 centímetros. La planta B2, su crecimiento 15 centímetros. Esta leyenda nos ayuda a identificar lo que está de verde, que es la planta A1 y A2. Entonces, su crecimiento ha sido entre 8 y 9 centímetros, con presencia de luz. La B1 y la B2, semillas con ausencia de luz. Crecimiento ha estado entre 11 centímetros y 15 centímetros. Estos datos nos van a permitir comparar el efecto de la variable independiente, es decir, de la luz solar, sobre la variable dependiente, es decir, sobre el crecimiento de las plantas. Teniendo este modelo de gráfico, lo puedes hacer, este gráfico, en tu cuaderno, y así este proceso ya se debe organizar y registrar los datos fiables y recogidos que te permiten comprobar o refutar la hipótesis. Entonces, como miramos en la imagen, tenemos el crecimiento final del día 8 de junio de las plantas. Se ha registrado cuánto han crecido. Y esto nos ha podido determinar cuánto ha sido el crecimiento de las plantas. Los procedimientos para comprobar la hipótesis en esta investigación. ¿Qué procedimientos hemos realizado para comprobar nuestra hipótesis? Para medir la variable dependiente, se observó y midió diariamente el crecimiento de las plantas y se registró en la tabla de datos. Para controlar las variables intervinientes, se tuvo en cuenta de sembrar en el mismo tipo de maceta, la misma calidad y cantidad de suelo, la misma cantidad de agua todos los días. También, para cambiar la variable independiente, se consideró la siembra de 4 macetas, o podrían ser 2 macetas, y en cada maceta 2 plantas, con semillas de haba y frijol, 2 expuestas a la luz solar y 2 colocadas en la oscuridad. Los materiales que se utilizaron son maceteros, la tierra de jardín, las semillas de frijol, de haba y una regla graduada en centímetros.
Ahora, la comprobación de la hipótesis. A la luz de estos resultados, podemos inferir que la ausencia de luz solar no afecta el crecimiento de la semilla de frijol. Porque como ustedes recordarán, las 4 plantitas mostradas en las imágenes han crecido, pero su crecimiento ha sido muy desigual. Pero sí determina que su crecimiento es más rápido y suelen estirarse más en busca de luz para realizar la fotosíntesis. Por esa razón es que crecen más. Nos estamos refiriendo a las plantitas que crecen en ausencia de luz. Su crecimiento es más rápido, pero con una gran debilidad en el tallo, porque es muy delgadito y además pierden el color, se vuelve de un color amarillento. Entonces, ¿cuál será la conclusión? El crecimiento de la semilla de frijol y haba en ausencia de luz es más rápido. Esto se debe a que las hojas, el tallo, ajustan su velocidad y dirección de crecimiento para crecer hacia la fuente de luz. Nos está diciendo entonces que el crecimiento de las semillas de frijol y haba que están en ausencia de luz se hace más rápido. Entonces, esta es una semilla de frijol. El tallo se ve muy delgado. Sus hojas no están extendidas, están así como unidas. ¿Qué podemos inferir de este caso? La planta va a llegar a desarrollar o va a tener un crecimiento normal como la planta que está expuesta a la luz. ¿Qué infieren ustedes? ¿Por qué ha crecido tan rápido la planta a pesar que no tiene luz? Si nosotros sabemos que todas las plantas, para que puedan crecer, desarrollarse bien, tienen que alimentarse. ¿Y cómo es su alimentación? Las plantas, para que se alimenten, necesitan los factores importantes, entre ellos la luz solar. Luz solar, recuerden cómo se realiza la fotosíntesis: luz solar, agua, sales minerales, clorofila, dióxido de carbono. Estos elementos se unen para realizar la fotosíntesis y formar su propio alimento, la planta, y tener un crecimiento normal. Entonces, si no tiene un elemento importante, como es el caso de la luz solar, ¿por qué han crecido las plantas? Entonces, buscando la luz, y no se mueren rápido las plantas, porque tienen esta partecita de acá que lo estoy enfocando, es el cotiledón. En el cotiledón hay reservas de nutrientes para la planta. Entonces la planta sobrevive gracias a las reservas que tiene en el cotiledón. Pero si pasan más días, estas reservas se van a... Una vez no realizar la fotosíntesis, al no poder alimentarse, entonces se infiere que morirá. Para comprobar, ustedes lo pueden dejar por más días la plantita expuesta a la oscuridad y van a observar qué va a suceder. Las plantas expuestas a la luz solar tuvo un crecimiento menor y más lento, pero su tallo está más enriquecido y la coloración es verde. ¿Por qué es verde? Entonces, porque esta plantita ha realizado la fotosíntesis. Importantísimo para que pueda nutrirse la planta. Entonces, al realizar la fotosíntesis, tiene la energía suficiente para
poder desarrollar esta función importante que es la fotosíntesis. ¿Cómo lo observamos la plantita? Lo observamos de esta manera. Como se ve en la imagen, tenemos sus hojas, miren, más grandes, no están unidas, pegadas como se ve acá, sino extendidas. Se ven muy grandes y de color verde, el tallo más resistente. Entonces, estas serían las dos conclusiones que tenemos después de llevar a cabo esta investigación. Luego de tener las conclusiones de esta investigación, ya estaremos preparados para elaborar nuestro informe de investigación. Gracias por su participación.